Bien, nos ha parecido oportuno, por eso hemos hecho esta nota, emitir unas puntualizaciones al respecto. Las cuentas auditadas, efectivamente, son de 555 millones, pero aquí tenemos dos factores importantes a tener en cuenta que creemos necesario y útil explicar a los socios, porque puede dar una sensación de alarma, porque la cifra es importante. Por un lado, hemos determinado el impacto que el COVID ha tenido en este año, donde durante toda la temporada no hemos podido tener las instalaciones abiertas, ni las tiendas, ni el museo, ni hemos tenido turistas en la ciudad, como todo el mundo sabe. Y una manera de explicar cómo hubiese sido las cuentas si no hubiésemos tenido el COVID era coger el año 18-19, el último año entero, temporada que tuvimos sin pandemia, donde no había ventas de jugadores extraordinarias, y comparar esa actividad con la que efectivamente se ha realizado. Y en esta ecuación concluimos que el impacto en ingresos ha sido muy importante, 330 millones, y unos ahorros que se han tenido como consecuencia del COVID de unos 205 millones en total. Ese ha sido un reflejo de las cuentas como han sido. Es decir, si no hubiésemos tenido COVID, las cuentas hubiesen estado sensiblemente mejores en unos 230 millones de euros. Y en segundo lugar, la Junta actual, en la toma de posesión y en el trimestre que han estado, al formular las cuentas, porque recordemos que las cuentas las formula la Junta y el auditor las valida, han tenido la cautela de poner en una actualización de valor, amparada por unos criterios técnicos, una parte de la plantilla, en 160 millones, y en aquellos litigios que el club tiene en marcha, habitualmente, pues, al ser el club como es, pues tiene en funcionamiento, por la propia dinámica del negocio, unas discusiones jurídicas que están en marcha. Bien, el criterio de la Junta ha sido, y es lícito hacerlo así, maximizar en la medida de lo potencial esa minusvaloración. ¿Eso quiere decir que se ha perdido el dinero ya? No, no se ha perdido, es una previsión de lo que pueda pasar. Enfatizamos este punto porque eso no refleja que el club haya minusvalorizado ya esas operaciones, y un ejemplo lo podemos tener mirando el presupuesto del año que viene, donde la operación de Griezmann se presupuesta con un beneficio de unos 20 millones aproximadamente. Es decir, yo puedo entender que cuando una junta nueva llega al club, pues quiera poner de alguna manera el contador a cero por lo que pueda ser, pero como marca la ley, esa decisión es exclusiva de la Junta, y no quiere decir que todo ese dinero se acabe perdiendo. En el caso de los litigios jurídicos, hay unos contenciosos de las inspecciones que tenemos normalmente con Hacienda, y que el año pasado el auditor aceptó la provisión que había hecha en una globalidad de unos 16 millones. Y estos litigios son similares. Bueno, el auditor no ha entrado, y en la nota lo explica en detalle, no entra en juicios de valor sobre la conveniencia o no de hacer estas provisiones, es decisión de la Junta, y así lo respeta. Sí incide el auditor que, a pesar de estas provisiones, el club no está en absoluto en liquidación, sino que puede continuar operando en condiciones normales. Prueba de ello es que las entidades financieras, con los activos que tenía el club no hipotecados y los contratos comerciales de televisión, etcétera, en un plazo relativamente corto, ha concedido un préstamo a 10 años para salir de la situación actual en la que estamos, provocada fundamentalmente por la parálisis de la actividad derivada del COVID. Y todas estas cifras coinciden con las valoradas por la Liga de Fútbol Profesional sobre la trayectoria del club, que publicaron hace recientemente un par de días. Porque, bueno, en las estimaciones que hace la Junta
que gestiona el club en cualquier momento, en su valoración puede ser muy cauta o menos o más agresiva o menos en función de las perspectivas que ellos piensan que puede valer esos jugadores que costaron un dinero y que están contablemente contabilizados en unas cifras y por una decisión digamos de inicio, de comienzo de una etapa, deciden hacer una provisión en este sentido. Veremos en los años siguientes. Lo normal es que en función de cómo funciona el mundo del fútbol, donde tienes jugadores que valen un precio, puede haber desafortunadamente una lesión de largo plazo y evidentemente el valor de ese jugador pues, se modifica sustancialmente. Lo habitual es que la consolidación de esas minusvaloraciones se contabilicen cuando se venda al jugador por el precio que realmente se venda. Puedes tener una cierta cautela a priori, pero hombre, 160 millones es una cifra importante y sustancial. También en la ecuación no figuran las cuentas, pensando en los socios y en la tranquilidad de los socios del futuro de la entidad. Todos los jugadores, digamos, de la Masía, o incluso el propio Pedri, ¿qué valor tendría Pedri si lo pusiera en el mercado? O el propio Ansu Fati, por decir algo. Estas plusvalías que están previsibles no se pueden contabilizar hasta que no vendas, pero en el club sabemos que están. Entonces, por eso los clubs en general, en el funcionamiento habitual de las cuentas anuales, hacen unas cautelas por algunos litigios que hayas perdido en primera instancia, por ejemplo, porque tienes una probabilidad alta de que esa provisión pues, puedes perderla. Bueno, eso es una base objetiva para identificar. Que, como han explicado, ¿no? Y que ha de hacerse así, los servicios técnicos determinen algunos jugadores que pues, son sujetos a ser traspasados y por lo tanto ya no es un activo del club para el normal funcionamiento, sino que puede ser traspasado, entonces la ley te permite hacer una actualización del valor de ello. Pero repito, es lícito, pero la cantidad en condiciones normales no hubiese sido así. Y si me permites poner un ejemplo, cuando llegamos en el 2010, en la Junta con Sandro, el presidente Rosell, también estábamos con el presidente Bartomeu, nos encontramos un caso, que lo recordarán mucho los socios, que era el caso del fichaje de Ibrahimovic, un jugador top, que se fichó un año antes por 90 millones, que dio un rendimiento, y cuando llegamos, pues por razones, digamos, técnicas, no acababa de encajar, y se decidió transaccionar al jugador lo antes posible, y lo traspasamos al Milán por 25 millones, perdiendo 50 millones de euros. No se nos ocurrió hacer una provisión a cuenta del ejercicio anterior de una posible devaluación del jugador, porque en función de cómo lo vendiésemos, y esos 50 millones, pues tuvimos que asumirlos como parte de nuestra gestión. Lo mismo que ahora, aquellos jugadores que en su decisión inicial de minusvalorarlos, pues es comprensible, decisión suya, pero lo que insistimos en que no ha sido la pérdida realizada, en función de cada jugador, cuando se transaccione, si es que se acaban vendiendo, que a lo mejor pues puede haber algunos que acaben jugando y finalizando su contrato. Esta reflexión, insisto, la hacemos pensando en que el socio tenga la tranquilidad que el club está en situación solvente. El impacto del COVID ha sido muy fuerte, y yo en mis últimos meses, desde que explotó la pandemia en marzo del 20, pues lo explicamos de que no nos discutamos tanto entre las distintas opciones de lo que tiene que ser la gobernanza del club. Tenemos una situación crítica que en el Barça en concreto nos afecta más que a prácticamente la totalidad de los clubes. Ningún club tiene el museo que tenemos nosotros, las instalaciones con el ticketing que representa y una red de tiendas potente, comercial y con potencial de crecimiento también, ¿no? Y pocos clubes tienen esto, y si lo tienen, su incidencia en su cuenta de resultados es mucho menor. Entonces el COVID no lo planificamos, es así. Nos ha acusado un poco de tener un plan estratégico improvisado,
no se construye o no se ejecuta con toda la labor de los ejecutivos liderados por Nacho Mestre en un principio y por Óscar Grau después, donde pasamos de una facturación de 400, 500 millones a prácticamente 1.000 en 5 años. Sin un plan estratégico esto no se consigue, ni se consigue tampoco que la revista Forbes nombre al club como el mayor valioso dentro de la entidad, ¿no? Lo que sí tuvimos que reaccionar con una cierta improvisación cuando explotó la pandemia, en tomar decisiones de paralizar algunos proyectos que estaban en marcha y a tomar medidas de choque para hacer frente a la pandemia y que el club se reajustase en su operativa y mantener el barco a flote con la mínima incidencia. Entonces entiendo que puede haber reacciones de que algunas decisiones pueden parecer improvisadas, pero es que la pandemia, como el resto del mundo, no lo preveímos. No, la ley no lo permite, porque hay muchísimas partidas que tienen una periodificación no evidente durante los 12 meses y por tanto el auditor solo audita unas cuentas con los 12 meses, con la temporada entera, con los contratos que están anualizados de televisión, sponsors, etc., ¿no? Y lo otro es una simple estimación, digamos, subjetiva, no se pueden participar. Y pondré dos ejemplos. En esa proforma que han presentado, parece que los números, las pérdidas en marzo eran de 485 y en junio han sido de 481. ¿Qué quiere decir esto? Que en este trimestre último el club había ganado 4 millones, porque está contabilizado en la Copa del Rey, el ingreso por ganar la Copa del Rey del mes de mayo es del mes de mayo, pero la Copa la jugamos también en enero, y por tanto los gastos y los ingresos son anuales, y eso la Junta creo que también lo entiende así, y lo que se someterá a la Asamblea es la aprobación de las cuentas formuladas por la Junta actual, que es lo que marca la legislación vigente. La planificación deportiva de cada temporada, con los fichajes, etcétera, pues se discutía ya el último trimestre de cada año y lo hemos visto este verano y lo hemos visto en todos los veranos. Hay fichajes que pueden salir o no, que se llevan trabajando o no, y en función de cómo se plantean las operaciones se busca financiación. Lo que puedo decir es que cerrar una financiación con unos prestamistas que están parte en América y parte en Francia en una noche, no se improvisa de esta manera. Es decir, se veía que esa operación era posible y por lo tanto se tuvieron contactos iniciales por si salía, sin involucrar costes, porque si no salía no hacía falta, y por tanto se estructuró. Lo que puede pasar que hubo algunos meses la noche anterior para confirmar, sí, pero en 24 horas los 100 millones correspondientes, hace falta un proceso bastante más elaborado. Respetando todas las informaciones periodísticas que han salido y dándole pues incluso categoría de portada, todo es muy respetable, pero quiero transmitir a los socios que en ningún momento los socios que acudieron al estadio han estado en un riesgo de tener algún daño. Y me explico, precisamente como uno de los argumentos por plantear el Espai Barça y rehacer el Camp Nou es porque el estadio tiene 65 o 70 años y la ampliación otros 50, una de las razones es por poner la estructura y toda la carcasa, ¿no? todo el esqueleto del estadio al día. Hicimos un primer estudio en el año 2015 para ver si la estructura tenía alguna, digamos, circunstancia que hiciese recomendable pues plantearnos hacer un campo nuevo antes de encargar el proyecto entero. Y quedó descartado, la estructura no tiene, digamos, patologías de enfermedad, como ha pasado pues en algunos, no tiene una aluminosis, porque en aquellos años no se utilizaba ese material en general, ¿no? Puede haber alguna pequeña, pero no es. Y por tanto se confirmó. A medida que avanzamos el proyecto, para incorporarlo en el proyecto de construcción entero de la remodelación, precisamente por actualizar
cómo estaba esta estructura, encargamos a una ingeniería, digamos, de renombre mundial, que está colaborando en el proyecto, Arup, que hiciese un análisis en profundo de todas las patologías que requiriesen intervención, que es decir, sobre todo por el paso del tiempo, el aire y la humedad, pues la estructura en sitios concretos se va deteriorando. Este informe nos lo facilitaron en julio del 2019, identificando y textualmente determina los técnicos correspondientes en base a la inspección visual, unas que requieran que se ejecuten unas 40 lo antes posible, otras pues en un plazo medio y las otras pues no están, pueden demorarse en el tiempo. La idea, todo este paquete, con este informe, iniciamos una licitación de empresas constructoras para hacer este trabajo. En ningún momento el informe determinaba que alguna zona debía quedar clausurada porque había un riesgo inminente de algún cascote que pudiese caer. No se especifica así, sino clasificaban en 3 grupos. Y los técnicos lo sometieron al comité patrimonial para empezar ese proceso, y no se especificó esa urgencia o esa necesidad de bloquear. Por eso insisto en que no hubo riesgo para nuestros consocios y visitantes. Y la licitación se autorizó la adjudicación en el mes de febrero del 2020, y un mes después empezó la pandemia. Se paralizaron este tipo de adjudicaciones, entre otras cosas porque las constructoras hubo dos meses y pico que no pudieron trabajar. Y cuando en verano se reinició la actividad, aquellas que estaban en el paquete de más urgentes, por valor de 1,2 millones de euros, pues se volvió a someter a la aprobación para, en un periodo de tesorería donde estábamos con las circunstancias del COVID y sin ingresos, por lo tanto seleccionando aquellos temas que sí eran necesarios versus los que no eran. Y creo que fue al final de verano del 20, se aprobó la adjudicación. Nosotros fuimos en octubre, y lo que se tardó en contratar, también el estadio estaba cerrado, pues supongo que se fue calibrando en función de las provisiones de tesorería que teníamos para ejecutarse, y la prueba está en que se ha ejecutado. Vale, si me permites un ejemplo adicional, porque parece ser, ¿no?, que entonces la conclusión que duda sobre nuestra responsabilidad en la gestión o cautela. Hay otro ejemplo que pues también sería pues interesante que algunos medios lo recordasen, y es que durante estos años, mientras tramitábamos el Espai Barça, la instalación eléctrica del club estaba quedando ya obsoleta, y a pesar de que había dos, digamos, sustituciones en caso de que hubiese un cortocircuito por el suministro eléctrico, que daban seguridad, pero más ajustada. Como estas obras no requieren de la licencia del proyecto nuevo, hicimos una separata, porque ahí sí que veíamos que podía haber alguna incidencia, que algún día tuviésemos un apagón en un partido, y trabajando con Endesa, se trabajó con calma, con los técnicos municipales, etcétera, toda la instalación eléctrica nueva que está hecha, donde costó creo que unos 14 millones de euros, hablo de memoria, y que es parte del proyecto Espai Barça, pero que ya se ha anticipado pues, por disminuir ese posible riesgo. Pongo ese ejemplo por poner un contrapunto en cuanto a que podemos haber hecho cosas bien, regular y mal, pero nuestro sino en la parte patrimonial ha sido poner por delante, pues, evidentemente, la seguridad y la eficacia de las instalaciones patrimoniales. Y por último comentar pues, que el club cada año destinaba unos 4 o 5 millones de euros a temas de mantenimiento. Aquí también estaban los céspedes, evidentemente el césped del Camp Nou, etcétera, y aquellos repasos que se considerasen urgentes. Por tanto, el socio puede estar tranquilo en este sentido. A ver, nosotros que hemos estado con la responsabilidad de gobernar, pues creo que los resultados, ¿cómo evalúas cuán buena o mala ha sido una gestión, ¿no? Lo puedes ver por los títulos conseguidos, por los resultados económicos acumulados, o por cómo se valora la entidad desde el momento que la cogimos en el momento que hemos dejado la gobernanza.
En la parte de los títulos, pues en el primer equipo creo que contabilizamos en estos 10 años unos 22 títulos de primer nivel. En la parte de los resultados, pues incluyendo pues, unos resultados negativos considerables, ¿no? como el caso de Ibrahimovic, que fue parte de nuestra gestión, o la operación de Rigal por 30 millones que tuvimos que deshacer, hasta el COVID llevamos acumulados 200 millones de beneficios acumulados. Y por tanto, cumpliendo, como acaba de pronunciarse la LFP, los ratios financieros del club. Y desde el punto de vista de dónde está el club, dónde estaba en el 2010 a dónde está ahora, me alegra y celebro ver que la Junta actual tiene algunos elementos dentro de su plan estratégico de cosas que se han ido trabajando con los ejecutivos del club, como puede ser todo el proyecto de Barça Corporate, donde ya lo pusimos en el mercado debido, bueno, pues a la situación de COVID, y por lo tanto teníamos unos activos que tenían un valor tangible, no para venderlos y cobrar y punto, sino buscar un compañero de viaje para ayudarlos a hacer crecer. Ha habido ofertas interesantes por un valor de 200 millones, que entiendo que las analicen y que busquen la mejor vía. Algunas es posible que es mejor la gestionemos desde el club, pero ese valor es fruto, por ejemplo, en el caso de las tiendas, de haber recuperado el contrato de Nike, la gestión de las tiendas que la compartíamos a medias después de unos años, ¿no? Todas estas circunstancias pues llevan a que en el presupuesto de este año que viene ya, pues hay presupuestado 50 millones por una operación relacionada con el Barça Studios. Bueno, pues esto es fruto de una gestión desarrollada, ¿no? Por tanto, desde los tres puntos de vista que analicemos, deportivo, económico o proyectos estratégicos, pienso que dejamos el club en una valoración interesante, y tan es así que las entidades financieras han seguido apostando, sabiendo de las dificultades, porque todos los clubes deportivos con instalaciones cerradas han sufrido en mayor o menor medida un impacto espectacular, y que no hay hipotecas en las fincas, no hemos tenido que hipotecar las fincas, ni teníamos ningún contrato adscrito a ninguno de los créditos. Por eso esta refinanciación de 500 millones pues, ha podido hacerse a un coste muy asequible, y lo celebramos que sea así, dando como garantía los derechos de televisión, pero que lo entiendo que en estas circunstancias lo interesante era conseguir una tesorería holgada para tener tiempo para recuperar la actividad normal, que Dios quiera y tocamos madera, no tengamos más rebrotes por la pandemia, pero nos queda todavía un año y pico en la ciudad, sobre todo, para recuperar la actividad normal, año y medio, y esta incidencia, recuperar las ferias con normalidad, y todo esto son incidencias que tienen un impacto importante en las cuentas del club. Bien, aquí dos cuestiones. Una, lo que se está planteando es la votación de la Asamblea para la autorización hasta 1.500 millones, y en este sentido que en la autorización global pues la Junta actual, bien una vez analizado el proyecto, pues quiera cubrir posibles contingencias, lo entiendo y me parece positivo. Si son 1.200, 1.300 o 1.000 versus los 800, estoy seguro que explicarán los detalles y el desglose de las distintas partes del Espai Barça, del estadio, del Palau, de la urbanización y de lo que es el campus, y dando las explicaciones oportunas. Si en algunos casos creen que es positivo poner, digamos, instalaciones de más calidad o de mayor número, más complementos, bueno, pues cuando lo expliquen seguro que responde a un análisis y plan de negocio correspondiente, y bienvenido sea. Para mí, y es el segundo punto, lo más positivo de todo es que dijimos todo el mandato que el proyecto Espai Barça no era un proyecto de una junta, como tampoco lo fue cuando compramos el Camp Nou. Lo compró un presidente, ejecutó la obra otro, Miró Sans, y se acabó pagando en la etapa de Llaudet, ¿no? Y lo compró Agustín Montalpara. Pues este proyecto, que tiene distintas ramificaciones, que es un proyecto de largo plazo, es de club, y que la Junta actual, una vez analizada en profundidad los elementos esenciales del proyecto, que fue refrendado por los socios, lo somete a la aprobación, es una buenísima noticia que lo celebramos profundamente, y animamos a los socios compromisarios a que voten a favor de esta estructura. ¿Es necesario hacer un referéndum para esta aprobación?
Yo creo que no. El referéndum, los socios determinaron el marco de actuación. El marco del proyecto es el que se aprobó, que ya se ha hecho una parte, el Johan Cruyff, una parte de urbanización, el consensus. Recuerdo que hay una compensación de 50.000 metros cuadrados de techo edificable entre equipamiento y oficinas que no tenía, y hotel que no teníamos antes, como contraprestación a las infraestructuras que sí invierte el club, y que hubo unos contenciosos correspondientes y se han ganado con absoluta contundencia, y eso son buenas noticias para el club, y por tanto lo antes posible, porque estamos de acuerdo con la Junta actual también, que estratégicamente el futuro del club y del crecimiento, tenemos lo que prácticamente no tiene ningún club, que son 20 hectáreas en medio de una ciudad con un atractivo muy importante, muy bien comunicado, con una línea 9 del metro que acabará llegando, y que toda esta actividad la podemos poner al servicio de los socios en cuanto a comodidades y prestaciones, pero también en cuanto a actividad económica. Todos nuestros rivales lo están haciendo, y acepto las críticas que si llegamos tarde, una tramitación en esta ciudad con 7 partidos políticos, con un cambio de alcaldía y con una situación política compleja por el 1 de octubre, pues conseguir un consenso de todas las fuerzas políticas menos una, minoritaria, creo que es algo que nos podemos sentir orgullosos como club y también por la parte que nos toca como Junta. No, claro, porque para poder ejecutar las obras necesitas la licencia, y la licencia no se puede conceder hasta que no está acabado todo el proceso urbanístico que se aprobó definitivamente en el 2018, pero al día siguiente no tienes la licencia. Luego tienes que hacer 2 proyectos más, que es rehacer las parcelas porque hay cambios y eso tienes que ir al registro y es un proceso con exposiciones al público, etcétera. Tienes que acordar con los vecinos las indemnizaciones correspondientes y por eso pues hubo ese consenso, y eso es un trámite que en una operación de este tamaño no dura menos de un año, y también el proyecto de urbanización, que son pasos previos para la licencia y la propia información de la licencia. Entonces, todo eso se hizo entre el 18 y el 19, y en paralelo estructurar la financiación ya con un proyecto determinado, y iniciamos el proceso de licitación con las constructoras como una pre-ronda, ¿no?, para que fuesen informando y ganar tiempo al tiempo. Y el COVID nos cogió pues justo cuando estábamos a punto de dar el último paso. Por lo tanto, celebro que el club esto lo ponga en marcha. Creo que es una muy buena noticia para todos los socios.